Vamos a leer el libro de Job en el capítulo 21. De los versos 1 en adelante le damos gracias al Señor. Entonces, después que habló Zofar, entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mis palabras, y sea esto el consuelo que me deis. ¿Cuál es el consuelo? Escúchenme. No me juzguen, escúchenme. Préstenme atención, no solamente mírenme y crucen los brazos y me miren, no, mírenme y préstenme atención, oídme atentamente. Y que esa actitud de ustedes hacia mí, dice Job, eso que sea para mí el consuelo. No quiero nada más, que ustedes me escuchen. Los verdaderos amigos escuchan a sus amigos, les prestan atención. Y eso es lo que le dice: consuélenme escuchándome. Miren cómo expresa Job de una manera maravillosa, sin devolver un maltrato ni pecar contra sus amigos. Oídme atentamente mis palabras, y sea este o esto el consuelo que me deis. ¿Qué le pide? Toleradme. Toleradme y yo hablaré, ténganme paciencia. Estoy dolido, estoy con enfermedad en mi cuerpo, dice Job. Tengo luto, he perdido a mis hijos. Me siento fracasado porque ya no tengo quizás de repente las cosas que antes tenía, pero no por eso me desprecies, porque ya no tengo las mismas posesiones que antes tenía, ni la misma gente que me seguía, ni a la cual tampoco me servía. Ya no las tengo, tolérenme y escúchenme, amigos. Esta es la voz de Job, hablando a sus tres amigos que estaban allí, criticándole premeditadamente, juzgándolo y hablando cosas que en verdad se aplicaba solamente a aquellos que andaban en impiedad, y de la misma manera estaban colocándolo a Job como un hombre impío. Y él le dice: tolérenme, hermanos, tolérenme, amigos, escúchenme, que este sea mi consuelo, escúchenme y entonces yo podré hablar. Y después que yo haya hablado, pueden escarnecerme, hablar todo lo que quieran, pero yo ya hablé. Miren, ¿qué tal el carácter de este hombre? Yo me quedo sorprendida, porque yo veo la nobleza, la gracia, la presencia de Dios. Este hombre estaba lleno del Espíritu de Dios, porque se ve que él quiere resolver el problema. Se ve que él quiere, a pesar de las críticas, de los dardos que lanzan contra él, aún maldiciones, sus propios amigos, de los juicios adelantados. Él dice: amigos míos, tolérenme, escúchenme. No lo hace como tú o yo lo haríamos de repente, que cuando alguien viene y te grita, tú te airas, te molestas, le abres la puerta y te dices: lárgate de aquí. No. Él estaba sentado ahí con sus amigos y tolerándoles a ellos todo lo que le hablaran. Y él se sentía no comprendido. Y por eso le dice: tolérenme, amigos, escúchenme. Y después que me escuchen, quieren escarnecerme, escarnézcanme. Hablen de mí, contra mí, todo lo que quieran, pero escúchenme, por favor. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos esa habilidad de oír. Hay muy pocos que tienen la capacidad de atender a la necesidad de otros. Hay muy pocos, y también ahí nos incluimos muchos de nosotros como padres, que a veces no tenemos la facilidad ni la paciencia de oír el corazón de nuestros hijos. Y esposas que no tienen la capacidad de oír a sus esposos. Y esposos de igual manera, que aunque de repente su esposa es una persona irritable, molesta, una persona que está acelerada, que está apurada, hay esposos que no las aguantan y critican fácilmente, pero no les toleran para escucharle. Como también pueden haber líderes, que a veces los hermanos llegan a la iglesia y le dicen: por favor, quiero hablar con usted. Y ellos dicen: no tengo tiempo. O habla rápido. Entonces, de la misma manera, la actitud de Job aquí frente a sus amigos le dice: tolérenme, regálenme el consuelo de que me presten atención. Y después, si quieres, critícanme, pero escúchenme. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre?
Me he quejado de que alguien se ha levantado contra mí, o que alguien ha hablado mal de mí, o que han sido alguien conmigo injusto. Dice, ¿acaso yo me quejo de alguno de ustedes o de algún hombre? ¿Y por qué se me ha de angustiar mi espíritu de la forma como ustedes me están angustiando? ¿Por qué me van a hacer esto? Mírenme y espántense de cómo yo ya estoy padeciendo y no me critiquen más, dice Job. Ya ustedes ven mi dolor, pero a mi dolor ustedes le agregan más dolor al asaetearme, al criticarme. Mírenme y espántense como estoy yo. Tengan temor, que así como me ha pasado a mí, les puede pasar a ustedes. Como dice anteriormente, si ustedes estuvieran en mi lugar, yo los consolaría. Pero como ustedes no están en mi lugar, ustedes vienen y me escarnecen. Él le dice así, mírenme y espántense y tengan respeto a mi dolor. Y pongan la mano sobre su boca. Callen, piensen bien, miren, no me critiquen. Eso lo está diciendo Job, capítulo 21, verso 5. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, yo mismo me asombro de todo lo que me ha pasado. Perdí mis hijos y dice que en ese momento dice que se asombra, no puede creerlo. Que se quemó la casa, que se llevaron todos mis rebaños, me quedé sin gente, me quedé sin nadie, fui despojado de todo. Cuando a veces que yo me acuerdo de todo esto, dice, yo mismo me asombro, no lo puedo creer, pero es mi verdad, es mi verdad. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece esta mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Por qué, Señor? Él está aquí meditando, diciendo, si yo siendo justo me pasan estas cosas, los impíos están allí, crecen, prosperan, les va bien, están en riquezas. Y yo, Señor, que yo que te sirvo con amor, ¿qué pasó? Es lo que está diciendo Job. Su descendencia de los ricos, de los impíos, que está hablando aquí en el verso 8, se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de los ojos de los impíos. Todo florece, todo es verdor. Sus casas están a salvo de temor y no viven el azote de Dios sobre ellos. ¿Por qué será que Dios soporta a los impíos? ¿Será que Dios tiene paciencia con ellos? ¿Será que algún momento llegará la copa, se llenará y Dios juzgará? No sé. Job está hablando y le ha pedido a sus amigos que se queden calladitos. Escúchenme, le dice Job. Sus casas de los impíos están a salvos de todo temor. Ellos no tienen temor de nada, ni que le quiten su casa, ni que le quiten sus hijos, ni siquiera que se enfermen, están sanos, vigorosos, fuertes. Eso pasa en la casa de los impíos, entonces Dios es injusto, dirán algunos. Podría decirse, son propósitos de Dios que los hombres no pueden entender. La Biblia dice que los caminos del Señor son mucho más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos son muchos más altos que nuestros pensamientos. ¿Quién podrá comprenderlo? Y también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu que está en Dios, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y nos revela verdades cuando clamamos a Él. Y entonces muchas de nuestras dudas se disipan, se van cuando entramos a la presencia de Dios. Mientras tú no entres a la presencia de Dios y no estés en comunión con su espíritu, no vas a entender por qué Dios permite que el impío florezca y el justo sea abatido. No lo vas a entender. Y entonces es cuando vendrá a la mente de muchos que Dios es injusto, que Dios ha castigado a los buenos,
que Dios no hace bondad con los justos, y hay muchos que dicen, en vano he lavado mis manos en santidad y en limpieza. De nada vale, como dijo también este salmista, de nada vale guardarme si al final los impíos prosperan y uno que se guarda para el Señor sufre. Esto es porque no hay comunicación con el Espíritu de Dios, que no le revela a nuestro espíritu lo que Dios va a hacer. Y Dios lo hace. ¿Quieres entender por qué? Entra al secreto de Dios y Dios te mostrará por qué tú estás sufriendo, por qué el impío prospera, por qué todo le va bien a ellos, y puede ser que tú eres un hombre justo y te va mal. Dios tiene una respuesta de paz, una respuesta de bendición para ti. No es para que te ensoberbezcas contra Dios, no es para que te rebeles contra Dios, sino para que tú y yo podamos entender que es en su presencia que nosotros encontramos esa gracia, esa misericordia. Aquí Job dice de esta manera: sus casas están a salvo de temor. Bendito sea el Señor. Sus casas están a salvo de temor. Ni azote de Dios viene sobre ellos. Sus tesoros se engendran y no fallan. Sus toros se engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran ni siquiera su cría. Todo es prosperado. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando por todos lados. Al son del tamboril y de las cítaras saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Quiénes? Los impíos. Les va bien. Es que cuando uno busca de Dios, el infierno se levanta contra uno. Los desastres vienen a nuestra vida. La lucha espiritual comienza en nosotros. No para que huyas como un cobarde, sino para que te enfrentes y digas: Jehová de los ejércitos va delante de mí y me ha tomado a mí como su soldado para tomar en el lugar, en ponerme en el lugar de batalla, ponerme en la brecha por causa de los justos. He aquí, Señor, he aquí tu siervo, heme aquí, Señor, yo me pongo en la brecha. Es que el llamado del Señor está hecho para los valientes. Hay muchos que dicen: hermana, entonces yo soy un cobarde porque he lanzado la toalla, he abandonado. ¿Sabes por qué muchos retroceden? Porque no se alimentan de la palabra, porque no pueden conocer a Dios en medio de la oración, porque les han dicho que muchas veces para conocer a Dios tiene que hablarte una voz potente, tienes que tener una visión, tiene que venirte una profecía, y tienes que danzar y bailar y hablar en lenguas para que recién puedas entrar a la misericordia de Dios. Y si no sucede eso, estás vacío. Pues entonces estamos predicando un evangelio por obras y no por fe. Nosotros predicamos un evangelio de fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando muchos de los cristianos fallan y se debilitan, porque pusieron su confianza en lo que dijo un profeta, en lo que dijo un pastor, en lo que dijo un líder, y no su confianza en la abundancia de la vida que sale de la palabra de Dios, en poner atención a la palabra. Porque así como Job dice: préstenme atención, escúchenme, tolérenme, también aquí yo escucho la voz de Dios, que también nos invita: escúchenme, préstenme atención, oigan mis palabras, escuchen mi voz. Y constantemente Dios nos está hablando, pero muchos de nosotros somos reacios a su palabra y queremos que las cosas salgan como nosotros queremos y no como Dios quiere. Hay muchos que dicen: Dios no contestó en esta petición de sanidad por mi familiar y mi familiar murió. Dios no contestó en esta petición y no me proveyó y perdí todo. Es que no es como tú quieres. La palabra de Dios nos dice que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces muchas veces nosotros pedimos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pedimos que Dios haga las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Ese es el error de muchos de nosotros los cristianos, que cuando venimos a su palabra somos enderezados, somos puestos en el molde de su amor, de su misericordia, y aprendemos a ser pacientes en medio de la prueba.
Hay muchos que dicen, Señor, ayúdame a ser paciente. Entonces vamos a pasar por pruebas, porque la prueba provoca en nosotros fe y paciencia para dar frutos, para ser llenos, para buscar su presencia, para buscar su sabiduría, para conocer quién es Dios. Hablábamos el día de ayer que Job conocía a Dios, pero a pesar que sus amigos tenían un conocimiento lejano de Dios, Job tenía un conocimiento cercano de lo que es estar en comunión con Dios. Eso es lo que aquí dice Job, y dice, ustedes no me juzguen porque yo estoy en desastre, estoy en angustia, he perdido todo, como si fuese un impío. Miren los impíos, no puedes decir que el impío le va a ir mal, porque ahí están verdes, vigorosos, fuertes, trabajando, todo le prospera, sus hijos están saltando para acá, para allá, y a ellos, ¿por qué ustedes me critican a mí como un impío porque me va mal? Y al impío le va bien. Entonces ustedes no están midiendo bien la balanza. Eso es lo que les está diciendo Job. Al impío le dicen, ellos, sus hijos saltan y van al son del tamboril y de la cítara y saltan y se regocijan al son de la flauta. ¿Quiénes? Los impíos. Pasan sus días en prosperidad, en paz, descienden al Seol. Dicen, pues, adiós, apártate de nosotros, porque nosotros no te necesitamos. Eso dice el impío, porque le va bien. O sea, lo que vemos nosotros, la prosperidad en una persona no marca si está Dios con él o no, sino en lo que expresa, en lo que es, en su carácter, en su vivencia, en su vida, que tenga misericordia, que aplique el amor, que aplique el carácter de Dios en todo lo que haga. Puede haber unas personas prósperas, pero delante de Dios son impías. Pueden haber personas prósperas, temerosas de Dios. Pueden haber personas enfermas, destruidas, agobiadas, llenas del Espíritu Santo. Pueden haber personas enfermas, agobiadas, con odio en su corazón. Entonces, no es la posición en la cual tú estás pasando la que determina si eres o no eres hijo de Dios. Lo que determina es tu respuesta en medio de tu prueba, ya sea en abundancia o ya sea en escasez, ya sea en pruebas, ya sea en victorias. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos que aprender a vivir en toda posición o escenario de nuestra vida. ¿Cómo lo dice? Diciendo, yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Por todo y por todos he sido enseñado. Esto es necesario. A veces Dios nos pone momentos de abundancia, pero también de escasez, y nuevamente viene la abundancia y la escasez. ¿Por qué? Porque eso es necesario para formar el carácter de Cristo. Porque el que tiene abundancia, cuando no tiene nada, aprende a ser agradecido, porque ahí se muestra su condición espiritual. Y dice, aunque no tengo abundancia, yo sigo adorando a Dios, sigo atendiendo a las demás personas como que tuviera. Aunque tengo poco, con lo poco comparto. Y cuando Dios le vuelve a prosperar y tiene abundancia, sigue siendo generoso. Y no cambió desde el momento en que cayó hasta volver a subir. Su corazón, su carácter, más bien no declinó, sino que fue en crecimiento. Por eso vemos que hay gente que madura espiritualmente. Y no por lo que tenga. Y las cosas en abundancia no lo dañan, sino que se mantiene como cuando lo conociste años. Yo conozco muchas personas que años han servido al Señor, y en todo momento, en su abundancia o en escasez, han permanecido en su carácter, en el carácter que Cristo ha formado en ellos. No han variado, pero hay otros que sí han variado. Gente que yo conocí muy sencilla, muy servicial a Dios, pero una vez que recibieron un cargo, recibieron una bendición, se dañaron, ya no saludaban. Ahora querían que se les diga con el título que llevan. Y ahora quieren que se les reconozca. Y yo cuando una vez una hermana me dijo, hermana, usted le ha dicho hermano al reverendo tal. Sí, le digo, es mi hermano. No por falta de respeto, sino que hemos crecido juntos y nos tratamos en ese respeto. Y el reverendo vino, que es mi amigo también, me dijo, hermana Liliana, hermano. Qué alegría verlo.
Y es esa humildad, ese cariño, ese amor en el Señor, porque somos una familia en Cristo. Cuando nosotros salimos públicamente, yo tengo que presentar a mi hermano y tengo que decir el reverendo tal con ustedes para la predicación de la palabra, porque estamos públicamente. Pero cuando estamos en privado, en una mesa comiendo, somos una familia, sentados a la mesa donde la cabeza es Cristo, donde todos somos iguales, como dice el apóstol Pablo, nadie tiene más alto, nadie debe tener más alto concepto de sí del que debe tenerse. Así que el amor, el respeto, el cariño va de la mano con el carácter con que Dios va formando nuestras vidas. Por eso no podemos juzgar por las apariencias a una persona. Una persona le va bien, oh, este está lleno del Espíritu Santo. Esta persona está mal, oh, este está perdido, está el juicio de Dios sobre su vida, como lo estaban haciendo con Job. Las situaciones, los escenarios no marcan la posición espiritual de esa persona, sino hasta que tú lo escuchas. Por eso Job dice, amigos, préstenme atención y tolérenme un poco. Présteme oído a mis palabras y en esto y esto que sea mi consuelo. Y después que yo hable, pueden escarnecerme si quieren. Porque sé que cuando yo les hable, espero que Dios toque sus corazones y les dé testimonio de que yo no he cambiado. Ya ahora porque no tengo abundancia, ya ahora porque no tengo una gran cantidad de súbditos, de sirvientes. No, ahora no porque ya no tenga mis hijos. No por eso yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo amigo de ustedes. Mi carácter, mi amor hacia Dios no ha cambiado porque ya he sido despojado. Mírenme y horrorícense porque he sido y estoy siendo golpeado por una prueba. Y ténganme misericordia, como lo hemos leído anteriormente, cuando Él le dice, tengan piedad de mí, tengan misericordia. No me traten de esta manera. Era Job quien estaba hablando a sus amigos y sus amigos duramente seguían y permanecían en que el juicio de Dios ha caído sobre él porque ya no tiene nada. Porque está enfermo. Oh, el juicio le ha caído. Ya Dios lo ha abandonado. No. De hoy aprendemos, y quiero dejar esto bien en claro, que la posición, la situación, el escenario que le rodea a tu hermano no marca un cambio en su vida espiritual si es que él permanece en la condición de buscar el carácter de Dios. El carácter de Dios, el carácter de Cristo en un hombre y una mujer no varía por las situaciones y las advertencias y los problemas que tengan, sino que más bien crecen. Sino que más bien lo ayudan a contemplar más gloria sobre su vida y nos inspiran a nosotros que en la abundancia, en la escasez, ese hermano, esa hermana sigue siendo fiel al Señor y amerita que nosotros alabemos a Dios y oremos por él o por ella para que Dios siga fortaleciéndole y pronto Dios lo levantará nuevamente porque ha pasado su prueba y ha sido aprobado. Job dice, no se dejen llevar porque ven al impío prosperar, o sea que el impío es más justo que yo y Dios a mí me ha desechado. No se dejen llevar por eso, amigos. Verso 15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué? ¿Y de qué nos aprovecharía que oremos a Él? Dicen los impíos. He aquí que su bien no está en la mano de ellos, y el consejo de los impíos lejos esté de mí. Dios me libre de escuchar el consejo de un impío y actuar como un impío. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. Es decir, llega su tiempo en que después de su prosperidad todos tienen que entregar su cuerpo a la presencia de Dios y allí es donde se verá delante de Dios quién o quién no sirvió al Señor en integridad. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos entonces su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Qué triste cuando ellos no se dieron cuenta que todo este tiempo que ellos fueron prosperados fue el amor de Dios para que ellos reconocieran a Dios en su misericordia del Señor y siempre despreciaron al Señor. Entonces llegará su quebranto
y no habrá esperanza. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Serán llevados, olvidados, destruidos y secos. Se desaparecerán. Dios guardará para los hijos de ellos más bien violencia y dará su pago para que conozcan. Es cierto lo que dice Bildad. Los hijos van a tener que cosechar la maldad de los padres. Por la impiedad que ellos llevaban y la soberbia que ellos tenían, los hijos aprendieron lo mismo que sus padres. Y ellos tendrán que pagar lo que sus padres robaron. Ahí Él les apoya y les dice, es cierto, eso pasa. Él no les está contradiciendo, Él está logrando una comunicación con sus amigos. Verán sus ojos su quebranto y beberán la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? ¿Podrá alguien enseñarle a Dios? Pues no. Pues Dios sabe lo que hace, incluso lo que hace conmigo, incluso lo que está permitiendo que ustedes me digan a mí, lo que ustedes piensen de mí, Dios lo está permitiendo. ¿Juzgará a alguien a Dios? ¿Le enseñará a alguien a Dios? Pues creo que no. ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano, y este otro morirá en amargura de ánimo, sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerá ellos en el polvo, y gusano los cubrirá, igual que al justo le sucede al impío. Todos nosotros tendremos que entregar este cuerpo, porque polvo somos, y al polvo volveremos. Y Job dice, a todos nos corroerán los gusanos, porque tenemos carne, esta carne que se corrompe. Pero lo que vale para Dios es lo que está en nuestra actitud, nuestras respuestas, nuestro carácter, el carácter de Cristo formado en nosotros. He aquí que yo conozco vuestros pensamientos y conozco las imaginaciones que contra mí ustedes forjan. Yo conozco, yo lo sé. Porque decís, ay de la casa del príncipe. Miren, ay del que él tiene ya las tiendas moradas con los impíos. No habéis preguntado a los que pasan por los caminos, no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado para el día de la destrucción. Ahí todo vigoroso, hermoso, bien ataviado, arreglado, perfumado, está guardado para el día de la destrucción. De nada vale todo lo que tienes, lo que posees, si tu corazón no está alineado a lo que Dios pide. Para eso tienes que conocer a Dios. ¿Y dónde y cómo conozco a Dios? A través de su palabra y a través de un tiempo de comunión con Él, porque el hombre tiene la posibilidad de conocer cómo es Dios. ¿Debido a qué? A que hay un acercamiento, a que hay un espíritu de humildad. Por eso en los versículos anteriores del capítulo 21 dice que los soberbios no entienden, pero los humildes comprenderán. ¿Y comprenderán qué? ¿Quién es Dios? Conocerán quién es Dios y entenderán correctamente, no de la manera deformada como la presenta Sofar, quién es Dios. Hay quienes que conocen a Dios de una manera errónea y la exponen y la expresan de esa manera como lo expresa Sofar. Pero aquí Job en el capítulo 21 dice, hay quienes que no conocen, ni siquiera han preguntado por los caminos, ni tampoco han conocido respuesta, porque no les interesó. No les interesa quién es Dios, qué deben hacer, nada les interesa, porque están íntegros, están sanos, tienen todo. ¿Para qué buscar de Dios? No te dejes llevar por tu prosperidad física, material, o incluso por los reconocimientos espirituales que puedas tener. Señor, me rindo a ti. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy me pongo a cuenta contigo y renuncio a toda cobardía, a toda palabra, Señor, deshonesta, a toda ira, a todo rencor. Señor, yo voy a reflejar a Cristo en mi vida.